Entonces, como les mencionaba, hoy día vamos a trabajar el segundo tema, que es gestión ambiental sostenible. Este tema ustedes lo pueden encontrar aquí en el website, yendo a la página de capacitación, gestión ambiental sostenible, y aquí tenemos los siguientes elementos. El primero es el texto de la unidad 2, que es gestión ambiental sostenible, donde ustedes pueden leer todo lo que está escrito en el curso para este tema. Y también tienen la presentación que vamos a ver el día de hoy, para que también la puedan acceder. Que el curso en su página de inicio tiene el acceso a todo lo que ustedes necesitan. Aquí tenemos el video que acabamos de mirar, cómo funciona el curso, acompañado de la infografía que nos habla de lo mismo, lo que ustedes prefieran leer. Tenemos la presentación que vimos la semana anterior de por qué un plan de formación ambiental. También aquí contamos con el documento completo del plan de formación para promotoras y promotores ambientales, en donde se puede descargar el documento completo, y aquí tienen acceso a cada una de las unidades. Recordemos que aquí tenemos enlaces. El primero es para acceder a la temática, es decir, acceder ya sea al documento y a la presentación. El segundo enlace de esta semana sería para registrar la participación. Es importante que usted registre la participación porque de eso va a depender su certificación. Y también para que usted revise cuál es el trabajo autónomo. Entonces, la unidad 1, cambio climático, tiene su clase, su participación para registrarla y el trabajo autónomo. La unidad 2, que es la que vamos a mirar ahora, usted también puede revisar la clase de hoy, registrar la participación y mirar el trabajo autónomo. Entonces, dicho esto, con esta explicación vamos a empezar la clase. Muy bien, en este momento ustedes están mirando ya la presentación como tal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gestión ambiental sostenible, tenemos dos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? El primero es identificar las prácticas de manejo, conservación y restauración ecosistémica aplicables a nivel local. Entonces, vamos a trabajar estos tres temas. Y el resultado de aprendizaje es que ustedes como participantes puedan identificar estos conceptos de manera clara. Ese es el objetivo entonces de esta tarde. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una manera como introductoria a la gestión ambiental sostenible, debemos decir que el estilo de vida de los países industrializados, la permanente contaminación local y global que generan las industrias, los vehículos de la agricultura a gran escala, generan graves impactos sobre la naturaleza. Esto ya lo habíamos hablando. Ya lo habíamos hablado la semana anterior y habíamos dicho que esto afecta a nuestra forma de vida. Quizá nosotros nos consideramos como personas que no contaminamos o que tenemos una conducta ambientalmente más responsable. Lo cierto es que independiente de lo que nosotros hagamos, somos afectados por lo que se hace a nivel global. Y este impacto nos lleva a pensar en los planes de vida que queremos para nuestro futuro, efectivamente. Debemos comprender que los planes de desarrollo que se han elaborado desde las oficinas de las capitales, por ejemplo, es decir, que los planes de desarrollo que se elaboran detrás de un escritorio, en algún edificio de un gobierno alejado de la realidad, nunca están acorde a nuestras realidades y muchas veces priorizan programas y medidas paliativas que provocan también una degradación o una pérdida ambiental. Por eso es importante conocer sobre la gestión ambiental sostenible, que nos permite elaborar, por un lado, estrategias y, por otro lado, herramientas, ya sea para manejar, para conservar y restaurar nuestro territorio y el medio ambiente. Es importante conocer entonces cuáles son las acciones globales que se plantean desde los gobiernos y las organizaciones internacionales, porque estas también pueden venir en apoyo de lo que nosotros hacemos a través de técnicas, tecnologías, conceptos, herramientas y por supuesto también fondos. En este sentido, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se llama el PNUD, digamos que de manera resumida, ha establecido 17 objetivos para el desarrollo sostenible,
que ustedes lo pueden ver ahí en un gráfico pequeño y ya lo vamos a ver con más detalle. Estos objetivos de desarrollo sostenible, o también llamados ODS, plantean principios generales que requieren de la voluntad política de los gobiernos y los estados del mundo para enfrentar la degradación ambiental y a la vez poner fin a la pobreza, alcanzar la paz y la prosperidad para todos hasta el año 2030, tomando en cuenta que estos son objetivos hasta el 2030. Aquí quiero resaltar algo de lo que he mencionado. Por un lado, se habla de tener el apoyo institucional, ¿no es cierto? Ese es un tema importante. En segundo lugar, también me habla de poder movilizar la voluntad política de gobiernos de los estados del mundo. Es decir, que el tema ambiental, por supuesto, con el encuentro de soluciones en un periodo definido. Estas son cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pensar como promotores y como promotoras que el impacto que debemos tener es un impacto técnico, es un impacto social, un impacto político y es importante recordar eso. Debemos decir que en este sentido los ODS, o como miramos aquí, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es clave que estemos familiarizados con ellos, pues diversos programas de apoyo a nuestros proyectos pueden beneficiarnos si manejamos adecuadamente los conceptos y alcance de cada uno de ellos. En pocas palabras, ustedes deben saber que la planificación del gobierno central del Estado ecuatoriano en términos generales, la planificación de las cooperaciones internacionales presentes en el país y en todos nuestros países, el trabajo, la promoción del trabajo de las fundaciones, ONGs y todo tipo de entidad de cooperación debe estar alineado a estos 17 objetivos. En pocas palabras, de alguna manera Naciones Unidas logró que todos aquellos que trabajan por el tema ambiental, el tema de desarrollo social o cualquiera de estos temas se alineen a estos 17 objetivos. Por eso es muy importante que nosotros de alguna manera los conozcamos. Porque si nosotros empezamos a trabajar en nuestra comunidad y nuestra comunidad se alinea a uno de estos, no sería raro que en un corto, mediano plazo podamos tener la presencia, así como tenemos la presencia de Maquita y de varios cooperantes, podamos tener la presencia también de entidades o más fondos, digámoslo así, o más ayuda que pueda apoyar las acciones que estamos teniendo en función del ambiente o del desarrollo. Bien. Debemos resaltar en este sentido en particular el ODS número 13, que dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, principalmente a través de la reducción de gases de efecto invernadero y de la conservación de los ecosistemas que permiten la resiliencia y estabilidad socionatural. Aquí debo manifestar lo siguiente. Dice, el objetivo nos dice que es imperativo, que es urgente, ¿cierto? Al 2030, que nosotros, me refiero a la raza, a la especie humana, me refiero a usted y a mí, a su familia y a la mía, que tomemos medidas urgentes para combatir el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático para nosotros pues, se convierte en un tema de altísima prioridad porque tiene efectos que en alguna medida no se pueden echar para atrás. Es decir, una vez que se genere el calentamiento global es muy difícil echar para atrás. En ese sentido, nos dice además que los mecanismos de conservación de nuestros ecosistemas nos permiten tener mayor resiliencia y estabilidad socionatural. ¿Qué significa esto? Voy a referirme a estos tres términos, resiliencia y estabilidad socionatural. La resiliencia es la capacidad de los seres vivos de poder soportar la adversidad, ya sea una resistencia social, una fortaleza emocional, ya sea una resistencia biológica, por ejemplo. Pero resiliencia es esa capacidad natural de poder soportar la adversidad. Cuando nosotros tenemos ecosistemas mucho más fortalecidos a nuestro alrededor, estoy hablando alrededor de nuestra vida, es decir, bosques, ríos, agua, entornos de insectos,
eh, plantas nativas, aves, pequeños mamíferos y todo esto alrededor, a nosotros como personas, como seres humanos que somos parte de la naturaleza, tenemos mayores posibilidades de tener resiliencia biológica, ¿no? Pero también estabilidad socionatural, es decir, nuestra forma de vida como sociedad, como seres humanos, también depende de esto, porque nuestra forma de vida se puede ir al tacho de basura si es que simplemente el clima cambia. En la tarde, bueno, y la mañana y tarde de ayer estuvimos recorriendo un poco la provincia, haciendo algunas encuestas aquí, y a mí me llamaba mucho la atención lo que me decía un señor ya adulto mayor, los 70 años y ha sido agricultor toda su vida, lo que nos decía él. Pero él nos decía o sea, estaba impresionado cómo había cambiado el clima en los últimos años. O sea, de lo que él recordaba cuando era niño, cuando era muchacho, a la realidad actual, él estaba sorprendido. Decía que o sea, que simplemente no puede hacer lo mismo que hacía antes porque todo ha cambiado, decía él. Yo no puedo medir, ¿cierto? En estos meses o en el tiempo que conozco, por las veces que he venido antes a Manabí, desde muy joven, quizá para mí no es tan notorio los cambios, pero para esta persona sí. En todo caso, es también importante decir que como parte de la gestión ambiental sostenible, vamos a estudiar los tres conceptos que se desarrollan para la gestión ambiental en las políticas públicas ecuatorianas, es decir, el manejo, la conservación y la restauración ecosistémica. Eso vamos a mirar. Por favor, si van teniendo preguntas, les pueden ir haciendo en la medida de que vaya desarrollándose la clase, ¿ok? Vamos a hablar entonces acerca del manejo ambiental. El manejo ambiental surge como una necesidad técnica, social y económica de orden global y local para tratar de enfrentar los problemas asociados al cambio climático, producto de la falta de control en la contaminación que hemos generado en los diversos proyectos de intervenciones ambientales, particularmente en las últimas 7 décadas. Voy a detener ahí un momento lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo nos dice que el manejo ambiental es una necesidad, es una forma de enfrentar lo que estamos haciendo. Pero el manejo ambiental se refiere a esto, ya en términos muy sencillos. Nosotros vivimos en un ambiente natural, no podemos dañarlo más, es verdad, no podemos dañarlo más. Permítanme un segundito, parece que quiero saber si el eco permanece porque estoy mirando los chats. No sé si sigue el eco. No, no, sigue, está bien. Ya, perfecto. Entonces, como nosotros vivimos en un entorno natural, no queremos degradarlo más, pero también necesitamos vivir, necesitamos producir, necesitamos generar alimento. Pero, ¿qué estrategia tomar para utilizar los recursos naturales que están a nuestro alrededor, pero no degradarlos? A esta actitud y a este proceso, digamos, de utilización sin degradación es lo que llamamos manejo ambiental. ¿Ya? Es decir, el ambiente o el medio ambiente en el que nosotros desarrollamos sus recursos y servicios ecosistémicos, que ya vamos a hablar de eso un poco más detenidamente, y los recursos naturales se pueden manejar, es decir, los puedo utilizar, los puedo adecuar, los puedo disfrutar, pero sin degradarlos. ¿Ya? Existen diversos niveles de regulaciones que se ajustan a cada uno de nuestros territorios. Sin embargo, debemos recordar que todos los territorios están interconectados de diversas maneras. Por lo tanto, cualquier actividad que se realiza sin ninguna regulación y control y fiscalización en un extremo del país termina afectándonos a todos en mayor o menor grado. Por eso es que es importantísimo y dentro de todas las políticas públicas en todos los niveles de gobierno en el Ecuador se habla del manejo ambiental como una estrategia y como una forma de vida. Entonces, cuando usted y yo pensamos en nuestro entorno natural y pensamos en tener actividades, actitudes, pensamos en desarrollar cualquier tipo de nuestra forma y estilo de vida, debemos pensar en una manera de manejo ambiental. Es decir, yo puedo usar, disfrutar, desarrollarme en mi medio natural,
no está bien la palabra explotar el medio natural porque ya la connotación de la palabra viene como que el ser humano es superior y la naturaleza no lo es. Entonces no vamos a usar el término explotar, pero yo puedo disfrutar de mi entorno natural y utilizarlo para el bien de mi familia y el mío propio, pero sin degradarlo. Entonces a eso nos referimos con manejo ambiental. Ahora bien, en el Ecuador, la Autoridad Nacional Ambiental es del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y es es la institución competente para la elaboración de toda normativa ambiental en el país. Por ejemplo, el Código Orgánico Ambiental está regido por la Autoridad Nacional del Ambiente, quien ejerce a su vez la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental. Ya me voy a explicar esto con mayor detenimiento. Este Sistema Único procedimientos y mecanismos para la prevención y control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. Eso nos dice el artículo 160 del Código Orgánico Ambiental. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que en el Ecuador ya hay muchas cosas que están escritas, ya hay muchas cosas que están determinadas en base a estudios. Ya se nos enseña acerca del manejo de la basura, se nos enseña acerca del manejo y tala de los bosques, ya tenemos acerca del manejo, por ejemplo, de cuál es el manejo adecuado de productos fitosanitarios, de productos de agroquímicos y todo lo demás. Ya existe unas normativas técnicas sobre el manejo de agua, por ejemplo. Entonces, ya hay muchos de estos procedimientos, de estos mecanismos, de estas formas de seguimiento y control y aún de reparación de la contaminación. Ya existen. Entonces, el tema es que muchos de nosotros quizá no estamos familiarizados con ello y por eso no lo conocemos y no podemos aplicarlo. En todo caso, esta normativa establece la obligatoriedad que deberá cumplir todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar riesgo o impacto ambiental en el cumplimiento de las funciones o de las disposiciones que rigen el Sistema Único de Manejo Ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe en el Ecuador, no hay ningún tipo de actividad con fondos del Estado que no deba cumplir algún tipo de manejo ambiental. O en otras palabras, yo no puedo construir un puente, yo no puedo construir una carretera, yo no puedo construir una fábrica, no puedo tener un permiso de parte del municipio para una actividad que no tenga de alguna manera que asegurarle a la sociedad que hay un enfoque de manejo ambiental. Entonces, claro, cuando el contratista va a hacer el puente contratado por el gobierno local, este puente debe tener antes un estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por la autoridad ambiental responsable, ya sea del municipio y después traslada al Ministerio del Ambiente o como sea. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que la institucionalidad ya está. La institucionalidad ya existe, las normas ya existen, entonces no necesitamos mejores leyes, lo que necesitamos es mejores personas que hagan cumplir la ley o que cumplan la ley, o mejores poblaciones o mejores comunidades que investigando y apropiándose de estas normas exijan que los contratistas, por ejemplo, que están en sus territorios, cumplan con la norma ambiental y con las normas ambientales. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, la manera de expresar una comunidad, el manejo ambiental en ella, se llama plan de manejo ambiental. Y el plan de manejo ambiental, pues, si respondemos de la pregunta qué es y cómo se hace, debemos decir que la gestión ambiental inicia con la elaboración de un plan de manejo ambiental o PMA, que nos permite detallar las actividades que se han realizado en un proyecto de intervención con el fin de reducir, por ejemplo, los impactos que se pueden producir por la actividad, por cualquier tipo de actividad económica, constructiva, inclusive, por ejemplo, en los parques, en los bosques privados o ya sea en las zonas protegidas, también hay actividades, ¿cierto? Porque la gente sigue viviendo ahí.
en lo que es el SNAP, el sistema de áreas protegidas del Ecuador, SNAP. En estos lugares existen personas, existen comunidades y tienen una actividad, tienen que vivir. Y para que puedan tener una actividad, por ejemplo, económica, de que dependa de su medio ambiente, necesitan un plan de manejo ambiental. Y ese plan de manejo ambiental pues tiene algunas características que lo vamos a ver a lo largo de este curso. En Ecuador, la norma legal vigente que regula todas las actividades ambientales es el Código Orgánico Ambiental, como lo hemos visto. Y el COA establece las regulaciones generales que deben manejar antes, durante y al finalizar un plan de manejo ambiental. Ahora, nosotros estamos revisando lo siguiente. Cada una de sus comunidades tiene necesidades, por ejemplo, un bosque protector. Entonces la pregunta es, ¿y qué se debe hacer? Bueno, aquí nos está diciendo este plan de manejo ambiental definido por el Código Orgánico Ambiental define o muestra ciertas regulaciones antes, durante y después o al finalizar el plan de manejo ambiental. Pero bien, ¿cuál es la finalidad del PMA? Es establecer en detalle y en orden cronológico las acciones cuya ejecución se requiere para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar según corresponda una zona. En pocas palabras, es importante que, el plan de manejo ambiental lo que hace es una descripción sumamente amplia de qué va a hacer la gente con su medio natural, qué va a hacer la comunidad con el medio ambiente del territorio en el que vive, qué va a hacer, cómo va a atenderlo, cómo va a corregirlo, cómo va a utilizarlo, cómo va a restaurarlo, si es que hubiera algún problema, cómo lo va a reparar y lo que hay ahí de riqueza, cómo lo va a disfrutar. Es decir, todo eso es lo que conlleva el plan, el PMA, Plan de Manejo Ambiental. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto? Y ustedes me dirán, bueno, se entiende que nosotros estamos en un curso de promotores y promotoras ambientales. Sí, el promotor y promotora ambiental debe entender que la manera como se ejecuta un proceso ambiental en el territorio es con la formación de un plan de manejo ambiental, que sería el segundo paso después de un plan de vida comunitario, por ejemplo. Entonces, por eso estamos hablando de este tema, porque el manejo ambiental tiene que ver con esto. El manejo ambiental no solamente es que yo recicle, reuse y reutilice, es decir, que utilice las 3Rs. El manejo ambiental no solamente implica que yo divida la basura entre plásticos y materia orgánica. Para nosotros como comunidades y ustedes como comunidad y los que son miembros de comunidades, implica tener una acción comunitaria, porque así se maneja el ambiente en el Ecuador, es a través de acciones comunitarias y lo que quiere, en este caso, la Autoridad Ambiental Nacional, es que la expresión de la comunidad se refleje en un plan de manejo ambiental. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es la estructura básica del plan de manejo ambiental. Vamos a verlo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, lo primero es la prevención y mitigación de impactos. ¿Qué es esto? Es identificar la incidencia de impactos de nuestro proyecto. Si es que la comunidad va a generar un proyecto, por ejemplo, de turismo ecológico, o va a poner, qué sé yo, una planta procesadora de cítricos, o va a hacer algo con respecto del cacao, o va a hacer una bodega para comercializar, qué sé yo, frijol, que es muy común aquí, o el maní. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo primero es identificar la incidencia de impactos de nuestro entorno, de las construcciones que haga, de los caminos que tenga, ¿no? También necesita hablar de capacitación, es decir, desarrollar capacidades para la gestión de estos procesos. No es solamente tener la construcción, no es solamente tener, digamos, el silo o tener el lugar donde se va a realizar. Es importante tener un proceso de capacitación, porque no se olviden que lo más valioso que tiene el Ecuador son las y los ecuatorianos, es decir, las personas. Es cierto que tenemos una enorme riqueza natural, pero hay algo mucho más importante y es usted y soy yo. Somos nosotros lo más valioso.
Y mientras más y mejor capacitados estemos, y mientras estemos capacitados en temas de diferente índole, ya sea técnica, ya sea política, ya sea ambiental, de técnicas naturales, etcétera, va a ser mucho mejor para toda la provincia y para toda la comunidad. Entonces necesitamos un proceso de capacitación mucho más profundo. También es importante que tengamos claras las contingencias. Es decir, cuando podemos planear la existencia de algún problema o se puede visualizar que podría haber algún problema, las contingencias de establecer las respuestas efectivas y oportunas a esas respuestas, a esos problemas. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted alguna vez ha donado sangre, pero las personas que donamos sangre regularmente, pues, sabemos que uno llega, por ejemplo, a la Cruz Roja y te acuestan en una camilla. Primero te hacen una prueba de una gotita de sangre del dedo, te ponen en el brazo pues un caucho para que sobresalgan las venas, te inyectan en la vena y sacan más o menos, creo que son 500 mililitros de sangre, ¿no es cierto? Y eso es un acto tan cotidiano y hay gente que lo hace todos los días y hay enfermeros y enfermeras de la Cruz Roja que lo hacen todo el tiempo que para muchos de ellos es un tema muy natural. Es decir, es tan natural, pero es una intervención invasiva en el cuerpo, pero es muy natural. Que quizá no pensamos que pueda haber políticas de contingencia, es decir, como que pase algo. Pero lo cierto es que para eso que es, digamos, ya tan cotidiano, tan común, el que cuando pasa alguna cosa ya existen políticas, es decir, ¿qué pasa si la persona convulsiona, si la persona al sacarle sangre se pone mal, si la persona se asusta, le da ansiedad? Ya, todo eso hay protocolos para poder manejar la ansiedad de las personas, para manejar el desmayo de las personas, para manejar cualquier inconveniente que pueda presentarse. De la misma manera, cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de intervención o cuando estamos llevando adelante algún tipo tenemos algún plan ambiental, ya sea en función de desarrollo, en función de progreso, en función de ciertas actividades agroecológicas, ya sea simplemente una comercializadora, lo que sea, o simplemente sea un tema comunitario, debemos tener claro cuáles pueden ser las contingencias para que tengamos respuesta a esos problemas que puedan presentarse. También me habla que debe tener un acápite de salud ocupacional, es decir, prevenir los riesgos laborales y accidentes de trabajo. Y ese es un camino largo todavía que tenemos que recorrer. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer estábamos haciendo la encuesta pues a finqueros y una de las preguntas es, cuando usted va a fumigar, ¿utiliza alguna ropa o equipo especial? La respuesta en todos los casos fue no. Es decir, usan quizá una mascarilla, pero no utilizan una ropa, por ejemplo, exclusivamente para fumigar. Y resulta que muchos de ellos regresan a su casa con esa ropa que está impregnada de químicos, quizá la dejan afuera, pero la siguen usando normalmente. Entonces, ahí hay muchos temas que hay que tratar todavía en ese sentido. También tenemos que hablar de desechos y residuos, es decir, elaborar un sistema de manejo de desechos, debe estar claro en el plan de manejo ambiental. También debe hablarme de las relaciones comunitarias. En pocas palabras, se debe hacer un estudio de actores de las comunidades, es decir, las entidades, organizaciones o grupos que puedan ser de interés para el proyecto de manejo ambiental que nos permita tener, por ejemplo, actividades participativas y de cooperación. Y finalmente me habla acerca de la recuperación, seguimiento, monitoreo y salida, que está hablando acerca de los procesos naturales, ambientales o productivos que podamos tener dentro de la comunidad. A continuación, solamente estoy mostrando un poco, digamos, de lo que dice la norma. No nos vamos a detener en esto, pero aquí nos habla en el Código Orgánico Ambiental algunos pasos importantes que debemos conocer. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental que nos hablan en el artículo 179, la elaboración del PMA, modificaciones y actualizaciones y participación ciudadana. ¿Qué es lo que he querido con esto? Lo que he querido con esto es simplemente que se mire que en el plan de manejo ambiental y en el código orgánico ambiental hay muchísimas cosas que ya están hechas, que nosotros podemos ir y mirar.
El segundo gran proceso que tenemos, ya hemos visto el manejo ambiental de manera más bien a nivel como administrativa, digámoslo así. El segundo gran proceso es la conservación. Si el primero era presentar de manera inteligente, de manera ordenada y de forma comunitaria cómo vamos a disfrutar de los recursos naturales, de manera que podamos cumplir con la norma establecida y tengamos compañerismo y asociación con cooperantes, fundaciones, gobiernos locales. Si eso fue el manejo, la conservación de las áreas con biodiversidad se aplica más bien como mecanismos que permiten un equilibrio ecológico. Es decir, que haya zonas donde yo permita que, que estos lugares se regeneren. Es decir, que yo permita que ese lugar se recupere, ¿cierto? Se conserve. Por ejemplo, ayer hablábamos con uno de los comuneros y, le preguntaba, bueno, en su finca usted tiene zonas donde usted ha dejado árboles nativos, donde usted no ha tocado, donde no ha derribado árboles, no ha talado, etcétera, etcétera. Y él me decía que sí, nos mostraba en la parte de arriba de su propiedad, nos mostraba bueno, había una zona donde había un grupo de ceibas, ¿no? Entonces hablaba de las ceibas y me habló de otro árbol que en este momento no me acuerdo el nombre, pero decía que eran muy comunes aquí y que ahora en su propiedad hay solo dos y que él no recuerda haber visto otro en todo el entorno de él. O sea, alrededor de la comunidad, él no recuerda haber visto otros. Entonces decía, yo los tengo que dejar, primero decía las ceibas, porque las ceibas son propias de esta tierra y los otros dos árboles con mayor razón, entonces no los toco. Ese es un ejemplo de conservación. No ha tocado esa zona porque necesita llegar a un equilibrio ecológico. ¿Ya? Entonces no las está tocando porque debe dejarlas a su capacidad natural de regeneración. Entonces, en resumen, una zona de conservación es aquella que por decisión de la comunidad o de la persona, del dueño o del Estado, en el caso, dependiendo del caso que sea, ese lugar se deja ahí como una especie de santuario para que pueda recuperar su capacidad natural de regeneración. Entonces, la conservación como principio, además de garantizar la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales, considera la reproducción social, intercultural, económica y política de las poblaciones indígenas, campesinos y campesinas que viven y dependen de los bosques de manera particular. Yo no sé, bueno, yo hace muchos años yo quería visitar aquí en Manabí el Museo de Hojas de Jaboncillo, si no me equivoco, se llama. Y en el mes de marzo, o sea, había creído muchos años y por A o B motivos no había podido. Y en el mes de marzo, pues lo visité con mi hijo. Y en esa visita me pareció muy chévere porque todo el lugar se había tratado de dejar como bosque nativo, lo más cercano, o sea, no había una intervención fuerte más allá de los senderos en el que suben las personas y todo lo demás se había dejado como tal. Lo único era que quizás se podaban los árboles alrededor de los senderos. Ese es un proceso de regeneración natural o es un proceso donde se permite que la naturaleza se recupere su capacidad natural de regeneración, sería. Esa es una forma de conservación. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos tener un ejemplo en ese sentido. Entonces, la conservación implica contar con la experiencia, por ejemplo, desarrollada por los habitantes, sus conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, lo que permite el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas y la capacidad de carga de uso sostenible de los recursos biológicos. ¿Qué significa esto? Que mucho de la conservación se hace en función de lo que los mayores saben, no de lo que los jóvenes saben de alguna manera, sino de lo que los mayores saben. Y, por ejemplo, los mayores te dicen cómo es, hasta dónde va una poda o si ciertos árboles necesitan una poda simple o una poda agresiva y en qué épocas, por ejemplo, ¿no? Y nos permiten saber de alguna manera cuál es la capacidad de resistencia del ecosistema
para que pueda brindarnos a nosotros servicios, ¿cierto? Hojas, alimento, madera, lo que sea, pero tiene una capacidad de regenerarse. Es decir, si es que yo consumo más allá de esa capacidad, acabo con el ecosistema. Si yo consumo menos, le doy la opción de regenerarse. Es lo mismo que pasa en los mares. Cuando nosotros tenemos una sobrepesca, lo que estoy haciendo es quitando cada vez más la oportunidad de las especies de peces de poder vivir un ciclo y de poder regresar el próximo año en la misma cantidad. Y la sobrepesca lo que hace es que cada vez se pescan peces más jóvenes en edad no reproductiva y estamos acabando con el ecosistema por ese medio, ¿no? Lo mismo sucede con este tema y por eso es tan importante la voz de la gente mayor. Esta importante característica social también los procesos de participación social y toma de decisiones. Porque cuando yo permito que la voz de los ancianos mayores, de los más adultos de la comunidad, me digan cómo era y cómo se conserva ciertos temas ambientales o ciertas zonas ecosistémicas, entonces yo doy una preeminencia a la participación también y a la toma de decisiones, sobre todo a los adultos mayores. En este sentido, todos estos mecanismos están constitucionalmente garantizados y plantean el pleno ejercicio de los derechos que tienen las comunidades, particularmente sobre las áreas de conservación. Entonces, como ustedes ven, el tema de conservación es un tema consensuado en muchos de los casos y requiere de la participación de todas y de todos. Finalmente, vamos a hablar de la restauración ecosistémica. Dijimos que íbamos a tratar tres grandes procesos. El primero es la conservación, el primero era el manejo, que implicaba aprender a disfrutar sin dañar. El segundo era la conservación, que implica dejar tranquila, digamos, el territorio o una zona natural para que pueda regenerarse por sí misma. Y la tercera es la restauración ecosistémica o restauración ambiental, y es la recuperación de los ecosistemas y servicios ambientales que estos nos brindan. Este proceso es probablemente uno de los más complicados de cumplir, dado que se reconoce que las intervenciones de alto impacto generan consecuencias a veces totalmente irreversibles de los sistemas ecológicos. Es muy difícil, es decir, la restauración lo que busca es volver una zona que está degradada a como era originalmente. Y ahí tenemos algunos problemas. El primero es que muchas veces no sabemos cómo era esa zona originalmente. ¿Cómo es el bosque nativo? ¿Cómo es el bosque nativo de Manabí? O sea, cuando hablamos de un bosque nativo de Manabí, ¿de qué bosque estamos hablando? ¿Qué ejemplos hay? ¿En dónde hay bosques nativos que sean lo menos intervenidos por las personas? Posiblemente ya no sabríamos decir cuál es, o tal vez sí. No lo sé. Yo por lo menos no lo sé. Pero en la Sierra del Ecuador, al menos, cuando nosotros hablamos de un bosque nativo de la sierra, hay escasísimos ejemplos. Y como varía tanto, aunque fuera de la sierra, varía tanto de un valle al otro valle, entonces hay momentos donde simplemente no sabes cómo habrá sido ese bosque de manera original. Por lo tanto, cuando tú haces un proceso de restauración, no tienes un marco de referencia o no tienes un puerto al cual arribar con exactitud. Entonces, eso hace difícil también la restauración ecosistémica. Pero básicamente eso se hace mientras la conservación se hace en lugares que ya tienen digamos, un ambiente natural conservado, poco intervenido, y queremos que quede así. La restauración vuelta es en lugares donde el ecosistema ha sido tan degradado que necesitamos devolverle vida ecológica, ¿no? Donde ya no hay. Aquí en el Ecuador se realizó un intento muy bueno. No tuvimos todo el éxito que queríamos, pero hubo el Programa Nacional de Restauración Ecológica, que implicaba tener muchos millones de dólares para hacer esto, sobre todo en el tema de reforestación. Se hizo en casi todas las provincias, más de 300 gobiernos autónomos descentralizados o gobiernos parroquiales trabajaron en esto. Se llegó solamente a la primera fase, pero fue un intento donde muchísima gente metió la mano. O sea, metió la mano para bien.
pero claro, nos quedamos cortos de presupuesto en el año, me parece que fue 2018. Entonces, ahí queda ese proyecto también, pero es un tema no muy sencillo de manejar. La restauración ambiental, como habíamos dicho, es esta recuperación de servicios ecosistémicos, ¿no? Lo que sí debemos decir es que la restauración debe tener algunas características. Primero, debe dar respuesta técnica, económica y social a la gente. En pocas palabras, simplemente cercar un lugar y no dejar que nadie viva ahí, que nadie utilice, y tener un lugar ecológicamente muy, muy, muy importante, pero gente empobrecida alrededor, pues tal vez socialmente no es viable, pero debemos aprender a manejarlo y hacerlo bien, ¿no? También es importante que la restauración ecosistémica o la forestería análoga, como miramos el enfoque de paisajes, que es un tema que posiblemente mejor después. También es importante que nosotros podamos mirar en nuestra comunidad los biovalores, es decir, hay un valor biológico que tienen hoy nuestros árboles, consumen CO2 y producen oxígeno. Hay muchos países que pagan por eso, pero como no sabemos cómo medirlo, no sabemos cómo tasarlo y no podemos tener digamos, una propuesta sostenible de venta de CO2, pues muchas veces el Ecuador ha perdido oportunidades, aunque ya hay proyectos que a nosotros nos dan una cantidad de recursos a nivel país, justamente por la venta de CO2. Y un tema muy importante es la conectividad ecológica, y quiero aquí detenerme un poquito. Cuando hablamos de conectividad ecológica, se refiere a lo siguiente. Pensemos en las aves migratorias. Ustedes han visto que aquí en Manabí, de manera particular, hay aves migratorias. Una de esas aves es una especie de grulla blanca, que está más presente en unos meses que en otros. Y cuando llega a Manabí, ¿a dónde llega? Quisiera hacerles la pregunta a ustedes. Cuando llega a estas tierras, ¿a qué parte llega? ¿En dónde se asientan más? ¿Quién me dice, por favor? A ver, le voy a preguntar. Por favor, Miguel Cedeño, si nos ayuda con esta pregunta. Don Miguel, ¿está por ahí? Si estamos o no estamos. Bueno, voy a explicar un poco mejor esto. La conectividad bioecológica implica que los animales, las aves y también nosotros, digamos, de paso, los seres humanos, transitan por los territorios, caminan por los territorios, se mueven de un lado al otro. Nosotros tenemos aves que están una temporada en un lugar y otra temporada en otro lugar, pero la única manera que lleguen a un lugar es porque ese lugar tenga condiciones que los acojan. En la Sierra del Ecuador, por ejemplo, hay lobos de páramo, ¿no? Nosotros tenemos lobos y tenemos también pequeños zorros en las sierras, en las zonas altas. Pero esos lobos y esos zorros pueden caminar para cazar y comer en las zonas donde están, el páramo, donde están los pajonales. Y los pajonales generan como especies de senderos entre montaña y montaña, entre un valle y otro valle, y generan esas zonas de paso por donde pueden transitar los lobos o los zorros o los zorritos, y también, por supuesto, ciertas especies de liebres y conejos haciendo madrigueras en esos lugares. Pero la única forma de que un lobito pueda llegar de un valle al otro valle es a través de este camino hecho de pajonales, hecho de paja, ¿no? Entonces, claro, ese sería un medio de conectividad ecológica. Así nosotros también tenemos en la costa, también tenemos ciertos bosques húmedos o ciertas zonas donde hay mayor presencia de árboles, por ejemplo, nativos
o donde no todo es monocultivo, por el cual pueden transitar ciertos animales y pueden cumplir su ciclo de vida. Eso se llama conectividad ecológica, es decir, que existen ciertos medioambientes diferentes que están conectados uno al otro y permiten el tránsito, por ejemplo, de animales, de especies, de aves, de pequeños mamíferos, etcétera, ¿no? Y que les permite también la vida, y a nosotros como seres humanos también nos permite tener vida. Ok, muy bien. Entonces, en este sentido, hemos hablado en la tarde de hoy acerca del manejo ambiental, como la forma en la que nosotros podemos disfrutar del ambiente sin degradarlo. Esa sería la técnica o el concepto. También hemos hablado de la conservación de áreas de biodiversidad o conservación ambiental, como la técnica que permite la regeneración natural de ciertos espacios que tienen ya aportes biológicos para nosotros, es decir, zonas que no han sido tan degradadas o que no han sido muy alteradas por el ser humano. Y también tenemos también restauración ecosistémica, como más bien aquel proceso donde nosotros recuperamos los ecosistemas tratando de llevarles a su estado natural. Es aplicado en zonas muy degradadas donde lo que necesitamos es llevarlos a su estado muy natural. Poco tocadas por el ser humano y necesitamos conservarlas, y el manejo ambiental es aplicado a zonas donde nosotros vivimos y queremos disfrutar de ese ambiente natural pero sin degradarlo. Muy bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Entonces, con eso sería la clase de hoy. Quiero comentarles algo aparte de la clase. Vamos a ir a la unidad 2. Aquí ustedes pueden revisar su clase, como habíamos dicho. Mucho de lo que hemos hablado hoy se encuentra en este documento que ustedes lo van a poder leer aquí a través del website. La presentación de hoy la tienen aquí. Y aquí está el documento del trabajo autónomo también. Por favor, es importante que ustedes registren su participación. Van a ir a registrar su participación. En este caso, van a llenar sus apellidos, sus nombres, número de teléfono. Si tiene correo electrónico, lo llena. Y en este caso, registra su asistencia a la clase números. Pero quiero hablar acerca del trabajo